Aprendí en esta reunión de carta abierta el difícil arte de la austeridad. ¿No? O sea, que en nombre de cierta austeridad, agradezco la interpretación, pero esa austeridad. No voy a hacer declaraciones de amor, eso es lo que pediría a mi intérprete que cese en sus ejercicios, en sus arabescos. Creo que la austeridad es una muy pequeña virtud. Las mejores virtudes son las que declaran el amor a primera vista, a última vista, las que expresan con absoluto arrebato los sentimientos primerizos. Envidio esas declaraciones. Me voy a permitir entonces ser austero porque me parece que esa austeridad se refiere al mundo en el cual participamos, de las definiciones políticas que se hacen con enunciados políticos. Y eso lleva a reflexiones políticas que muchas veces se hacen en contra de nosotros mismos, mirándonos al espejo que nos devuelve una imagen que muchas veces no nos resulta tolerable de nosotros mismos. Yo creo que en la vida política de todas las épocas, y en esta particularmente, se hacen cosas muy interesantes con palabras poco interesantes. La intervención de la presidenta sobre la empresa Donelli me parece muy interesante, decisiva y fundamental. La palabra en nombre de la cual se hace no me parece tan interesante. La palabra en nombre de la cual se hace no me parece tan interesante. Y me pregunto si ese es un poco el destino de la política, o si realmente se debería en la vida política tener un ejercicio quizás más literal, donde las palabras que más nos gusten auspiciaran las medidas que más nos gustan. Esta medida de la empresa Donelli la considero de fundamental importancia, y basta leer el diario La Nación de hoy para ver cómo explica el redactor de La Nación que la impresión que sale del interior de la misma empresa, diciendo que se había anunciado la quiebra, que no daban los números, que el único defecto era no haber indicado a los trabajadores y a los socios y a los miembros de la comisión directiva o a quien fuera que iban a quebrar de un día para otro. No es creíble esta definición, no porque no la crea yo, sino que tiene una incoherencia interna que revela la pertinencia de la medida que se toma sobre esta empresa. Ahora, esta medida es una situación nueva en la Argentina. Hace 40 años, recuerdo a mi viejo amigo Roberto Carri diciendo ante mi asombro juvenil: el imperialismo es una categoría interna de la estructura social argentina. Así se hablaba en aquella época. Para un joven que comenzaba a militar era todo un descubrimiento. ¿Cómo? ¿No es una fuerza externa? ¿No son los que están allá? No, son los que están allá porque están acá. Una categoría interna de la sociedad argentina. Esto hoy es también así, solo que llamamos a esa categoría interna fondos buitre. Aquí entra cuestión también por las definiciones. Durante varios números la Nación puso fondos buitres, y eso es una autoimpugnación. Los fondos buitres no querría ningún capitalista ser un buitre, dada las penosas actuaciones que se le adjudican al ave denominada con ese nombre. Quizás esta ave, mirada en el espejo de José Pelimovich, no supiera comprender en sí misma cuál es el dicterio tremendo que carga en su conciencia de buitre. Pero lo cierto es que nosotros que humanizamos a los animales dándoles nombre, sabemos que no es bueno ser buitre. Después cambió para fondos especulativos. Ahora La Nación dice fondos especulativos, y a veces Clarín dice fondos buitres también, y no entre comillas. De modo que no es verdad que las palabras sean ni un mundo fácil, ni sean un mundo del cual podemos despojarnos, ni que sea un mundo del cual podemos hablar de política sin hablar simultáneamente de cómo reflexionamos sobre
el modo en que se nombran las cosas. Y en ese sentido me parece bien tratar de ponerle nuevos nombres a los buitres, porque si solo nos quedamos con fondos buitres, es una categoría moral impugnatoria, absolutamente imprescindible. Me parece que hay una cuestión moral que suscita de inmediato el deseo impugnatorio. Pero al mismo tiempo son nuevas formas del capitalismo que hay que estudiar con más precisión. Entonces, decirle fondos especulativos nos hace más austeros. A eso me refería con austeridad. Y si se quiere, también, digo al amigo Sarki, con más autoridad. Pero ya no autoridad personal, sino la autoridad que daría poder reflexionar más a fondo sobre qué tipo de capitalismo es ante el cual estamos. Como Hobson, Guilferdin y Lenin en aquellos años donde por primera vez se hablaba del capital financiero como alianza entre el capital comercial, el capital industrial, o el imperialismo como alianza del capital financiero y el capital industrial. Hoy, ¿qué tipo de capitalismo es este? No es fácil definirlo, y hay un pequeño intento de la presidenta, que siempre es intentos de definición, que, como digo, se caracterizan por utilizar terminologías, enunciados, conceptos que tienen una gran capacidad de intuición, de colocación rápida en la circulación de palabras políticas, el presidente es una política notable, y que al mismo tiempo utilizan el aparato legal disponible. Hay una ley antiterrorista que se aprueba en Argentina por imperativo del G20, que es un sector interno político también del capitalismo, referida al lavado del dinero, al tráfico de armas, a la fabricación de drogas sintéticas. Son todas formas nuevas del capitalismo financiero, digamos. Y en ese sentido, la utilización de la expresión terrorista o terrorismo la considero inconveniente. Esto no me parece insalvable, me parece que un tipo de aceptación de cierta disparidad de la terminología que usamos y la definición de los nuevos fenómenos que aún no tienen un nombre preciso sería aceptable, a condición de que no nos conformemos con usar esas terminologías de urgencia, porque efectivamente hacen a una carga simbólica en nuestra conciencia que si la revisamos con una somera indagación, efectivamente sentimos un rechazo natural. De modo que yo definiría la política hoy como hacer cosas buenas con términos ante los que sentimos un rechazo natural. Eso me parece que es la complejidad intelectual de la política. Aprovecho para decir que considero a Carta Abierta un grupo intelectual que no debe perder de ninguna manera esa condición. No que seamos intelectuales, ninguno de nosotros podría decir somos intelectuales, somos personas que tomamos taxis, andamos por la calle y tenemos familia y hablamos de mil maneras, pero el resultado de esta conjunción es intelectual. Si perdiéramos ese signo distintivo, no tendría sentido seguir. Es irrevocable, distinguible y irrefutable de la condición que hace la reunión de Carta Abierta, su condición intelectual. Por eso podemos hablar así, por eso podemos decir que tenemos un grado de tolerancia hacia medidas pertinentes hechas en nombre de un elenco de palabras, de un diccionario que a mí no me parece pertinente, y que podemos seguir aceptando que eso nos produce una incomodidad que forma parte de la vida intelectual y del deseo de la crítica de acercar la vida literal de los conceptos. Alguno va a parecer mejor que este con las medidas que se están tomando. ¿Cuál sería la nueva característica de este capitalismo? Porque muchas veces se ha dicho que se trata de un nuevo tipo de capitalismo ante el cual se lo combatiría con un capitalismo serio. El gobierno lo dijo muchas veces, lo sigue diciendo. Yo también me siento disconforme con esa expresión y trato de entenderla. Definimos esta situación como disconformidades que tratamos de entender nosotros mismos. No me voy a ir de aquí ni del apoyo al gobierno porque me siento disconforme, pero digo, sí, me siento disconforme, pero si no me voy es porque no encuentro otro lugar pertinente para resolver esta disconformidad en términos de una discusión más profunda. No veo otro lugar, pero que estoy disconforme, me gustaría que aparezca otra palabra que no sea el capitalismo serio, y si no aparece es porque el gobierno buscó alianzas en ciertos bancos, el Citi, por ejemplo, que ahora hace una contrapropuesta en Nueva York, o ciertos países, o Rusia, o China, que es un país capitalista serio.
salvo otra mejor definición que surge esta tarde acá en Javier. No lo sé, alguien se animará a proponerlo. Entonces también trato de entenderlo. Tratar de entenderlo es efecto de la austeridad reflexiva. Es decir, me privo de declarar el amor y de sentirme tan contento, porque la austeridad reflexiva lo que caracteriza a un grupo intelectual no para no ser operativo en la realidad, es para ser más operativo. Bien me gustaría a mí cantar 20 marchas por día, dar 70 vivas a cada momento y proclamarme enteramente emocionado por lo que pasa. Bien me gustaría, porque creo ser como todos una persona cuya raíz es una emotividad profunda, pero me da la impresión que estamos en una situación donde se exigirían otro tipo de reflexiones. Por ejemplo, el modo novedosísimo en que interviene la justicia de corte universal, la justicia de Nueva York, que es un nuevo tipo de justicia que yo me animaría ya en la faz deportiva de crear un concepto nuevo, en la senda de Marx y Lacan, mirá, pero y mirá Leonor también. ¿Sí? La pluralidad sabemos lo que es, digamos, es el trabajo no remunerado en relación a un tiempo de trabajo. Y en el circuito, mercancía, dinero, mercancía, M de M, ante el viejo circuito del capitalismo comercial que era dinero, mercancía, dinero. Creo recordar que era así, si no me corrige Guillermo, el primer capítulo del Capital. Ahora, la entidad justicia es una nueva forma, a mí me parece, que podríamos llamar de plusvalía jurídica, porque se refiere al dinero basado en proyecciones de tiempo, en los bonos que se compran sin respaldo productivo, en el dinero llamado a futuro, en los swaps, en los seguros de las empresas que toman estos bonos para después ejecutarlos a través de vías jurídicas. ¿Qué son? ¿Qué es Biesa? Es el fondo buitre, y ahí el concepto de fondo buitre, por más plenamente justificado que esté desde el punto de vista de la condena moral, oscurece la necesidad de llamar de alguna forma a esto que, nada más que para ensayar, para jugar con los conceptos, yo diría que es una pluralidad jurídica. Es la ciencia jurídica, las viejas ciencias jurídicas, en nombre de la cual se cometieron atrocidades por un lado, y en nombre de la cual la Argentina pasó a una instancia jurídica de los derechos humanos sumamente expresiva y característica esencial de nuestra época. Es decir, es el lugar de una lucha de las ciencias jurídicas hoy. Y la forma de reproducción económica de un capitalismo sumamente irracionalista, que tiene otro tipo de razón a su servicio, el irracionalismo forja otro tipo de racionalidad finalmente. Esa racionalidad muchas veces no la podemos aprender porque tiene la vertiginosidad de los circuitos financieros asociados al circuito del tráfico de armas, del tráfico de drogas fabricadas especialmente como si se fabricara dinero en una máquina de dinero. Entonces todas estas nuevas formas dinerarias ya tienen mucho que ver con su equivalente jurídico. Por eso es tan importante la batalla jurídica que se está desarrollando y el hecho de que el capitalismo depende mucho de ella. Un viejo tipo de capitalismo reprueba esas maniobras porque se siente incómodo. Viejos bancos, el Citi puede ser, el Banco de Nueva York puede ser, se siente un poco incómodo, pero no es que no las puedan utilizar. Y otros mecanismos de control que tienen que ver con nuevas formas de flujo, yo diría pulsionales, donde interviene el dinero, la fabricación de drogas, el comercio de armas y ciertos tipos de militancia que también se conjugan con esta manera en que operan las nuevas tramas de dinero, ciertas formas de militancia que no pertenecen a la tradición argentina, que es una militancia donde hoy diríamos que es la militancia del que no quiere matar y del que no quiere ser muerto. En cambio hay militancias sacrificiales que también trato de entender. Pertenecen a los modos de guerra que se desarrollan hoy en el mundo, que es un tipo de guerra casi desconocido por nosotros. Son guerras teológico-políticas que va a haber que analizar mejor, porque no es que no tengan nada que ver con el modo en que el capitalismo jurídico se está desarrollando. Son los dos polos de un fenómeno mundial que me parece que exigen un esfuerzo intelectual de un grupo, no de un intelectual que haya hecho un título con diploma, una carrera refrendada por el CONICET. Acá no sirve ni el diploma, ni el CONICET, ni los libros publicados. Sirve un trabajo colectivo donde estemos dispuestos a enamorarnos
de las formas vacías que tienen las formas operatorias del poder hoy. Lo que hizo la presidenta es poner el dedo en la llaga en una cuestión fundamental de la reproducción del poder en Argentina. ¿Cómo un fondo buitre, ese ámbito espectral del poder en el mundo, puede determinar el cierre de una fábrica al borde de la Panamericana? Entonces hay que ponerle un nombre más adecuado. Estaba no me gusta, me hace ruido, como dicen en la Argentina, que es una expresión interesante, porque el argentino, me permito esta pequeña notita sobre el lenguaje argentino, es un personaje como todo pueblo. Cuando tomamos un pueblo en su significación hay una astucia del lenguaje. No queremos quedar demasiado mal con nadie, pero queremos decir algo. Si a uno lo consideramos muy estúpido, no se lo decimos así tan directamente. Y yo creería que lo tuyo me hace ruido. Entonces, el hacer ruido es algo muy profundo en la conciencia crítica. A mí me hace ruido, me hace mucho ruido ese lenguaje, pero el ruido que me hace, ojalá lo podamos proyectar en un tipo de lenguaje, quizás sea la contribución de la política argentina, cuyo 3/4 partes es un sector de la pavada, y una 1/4 parte en la que creo que estamos, podemos designar los lugares vacíos con un nuevo tipo de conceptos que, como en su momento lejano, pusimos destituyente, que era una palabra flotante que estaba por ahí, y la agarramos al vuelo y la pusimos en el subsuelo de la historia argentina. Ahora falta que agarremos esa misma palabra, la que falta, que no sea capitalismo serio, que no sea fondo buitre, quizás, porque sirve para un discurso que puede emocionar, un discurso dicotómico, patria o buitre. Personalmente no me negaré a ir a ningún acto que tenga esa consigna, porque, voy a decirlo claramente, no me hace ruido, no me hace ningún ruido. Pero me haría ruido si lo que no me hace ruido no pudiera transferirse de alguna manera a un tipo de operatoria conceptual de un grupo intelectual que intervenga en la política argentina con una noción de justicia y emancipación. Entonces también me sumo a lo que decía Jorge, estas son glosas de lo que acaba de decir Jorge, ¿no? Que también con las izquierdas que protagonizan toma de fábricas o cortan la Panamericana, hay otra discusión que no es la que se está llevando a cabo. También me hace ruido una encuesta para preguntarle a los automovilistas de la Panamericana qué opinan del corte de ruta. Como joven encuestador, si hubiera hecho esa encuesta, le hubiera dicho a mi empleador, pero no, si era 100%, por supuesto, asegurado. Me hace ruido esa encuesta también. Me hace ruido, hay que buscar formas mejores. ¿Cuáles son las formas mejores? Son aquellas que no nos hacen conformarnos con el mero hecho de que hay situaciones en las que ya resolvemos que la inclusión es lo más importante y la explotación es un concepto jubilado. No está jubilado ese concepto. Es cierto, y tomo aquí una discusión que propone la presidenta, y por eso digo que el enamoramiento yo lo cambiaría con algo que un grupo intelectual debe hacer de una manera profunda. La discusión con la presidenta de la Nación, para mí es una discusión muy profunda, y yo me alegro de poder decir esto. Me alegro que haya una presidenta con la cual, si escuchara esto, diría, pero qué bien que quieran discutir con lo que yo digo, porque es una discusión de la más honrosa que podamos imaginar. Y si me tuviera que enamorar, me enamoraría en el curso de esa discusión según como viniera, según los ruidos que me hiciera y los ruidos que pudiéramos conjurar. Esa es una discusión fundamental del grupo intelectual con la principal elaboradora de conceptualizaciones de la política argentina en este momento. Si no, ¿para qué estaríamos? Si no, yo me voy a otro lado. Me voy a cortar la tengo en mí mismo, llevo en mis oídos la música más maravillosa, es un corte en la Panamericana. Lo trato de convertir en conceptos interesantes que supongan una trama de derechos que garanticen la circulación por la Panamericana y que al mismo tiempo los que demandan con legitimidad la restitución del trabajo lo puedan hacer en una discusión cabal con nosotros, con los automovilistas, con los empleadores patronales y en nombre de esta nueva situación. Es cierto, como dice la presidenta, que en la globalización se puede correr de repente una fábrica como si fuera esos aparatitos de los parques de diversiones, que con una mano agarran un muñequito y lo corren a otro lado. ¿Dónde van a ir? A Uruguay, donde seguro que no los va a correr nadie.
Eso lo puede hacer la globalización, que son poderes muy corredizos en todo sentido. Corren fábricas y son corredizos esos mismos, porque son un flujo permanente, a veces inaprensible, cuya transmisión, cuyos nodos pueden ser más jurídicos que financieros hoy, porque lo jurídico es la alegoría de lo financiero hoy. Entonces, en ese sentido, me parece que la discusión sobre la capacidad del neoimperialismo, o del imperialismo reformulado a través de esta reproducción metajurídica, es una discusión donde no tendríamos que dar de baja en nuestro diccionario el concepto de explotación. Es un concepto clásico. Yo creo que sería un error darlo de baja, porque ahí sí se puede decir que a la izquierda de esta experiencia no habría nada si no damos de baja el concepto de explotación en nombre de un concepto que también me parece poderosísimo, el de inclusión, que es poderosísimo, pero los dos se potencian mutuamente. Sigue habiendo un tipo de explotación que ha cambiado. La explotación existe, si vemos un programa de televisión también, un tipo de explotación invisible que es una forma de vigilancia de nuestra estructura de consumo. Si vemos a Tinelli, es una forma de vigilancia de estructuras pulsionales de consumo. No es que vemos, nos están viendo. Si usamos mal un programa de internet, no es que estamos obteniendo informaciones, se están informando sobre nosotros. Esa capacidad de inversión que tienen los poderes del mundo contemporáneo, digamos, de reversión que tienen, esa profunda capacidad para alojar, es lo que es difícil de designar. Por eso apruebo totalmente las últimas decisiones de la Presidenta, la ley de desabastecimiento y la decisión tomada sobre la empresa Donelli. Me parecen decisiones de fondo y de carácter histórico, lo que me parece que tenemos que someter en la mesa de discusiones. Y la discusión es con Cristina Fernández de Kirchner, me parece a mí. Es una discusión profunda con la Presidenta, a la que yo respeto muy profundamente. Me parece que está empeñada en una lucha formidable para la cual precisa también estas discusiones. Creo que también me tuve que animar a decir esto porque me conozco un poco, digamos. No me fue fácil decir esto, no me sentía con autoridad, le digo a Sarkis, me sentía con austeridad para decir. Nada más.